Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre y pronto, sobre todo, nos hablará Fernando Cañas, que nos va a hablar de un tema muy interesante sobre la crisis, pero no la crisis económica, sino una crisis humana que lleva como consecuencia una crisis económica, pero mejor nos lo dice él. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien, Ricardo, ¿y tú? Pues muy bien. Hemos estado media hora larga en un programa previo, en el previo, en el off the record, que lo publicaremos por separado. Y ahora ya toca empezar el programa y no sé si te ha gustado la presentación que he hecho Me ha del tema. encantado la presentación, porque sí, porque parece que vamos a hablar de economía, de límites de estímulos de productividad del PIB, de estímulos económicos, de sobreproducción de ropa, pero en realidad, qué es curioso, o sea, se acerca la cuarta revolución industrial, hay teóricos, ¿te acuerdas del libro que pasé por el grupo de Primum Gradus de Klaus Schwab? Que no hay por No me dónde, lo he leído, pero no no, todavía. no hay por dónde pillarlo, es, bueno, Klaus Schwab eh, no está en mi lista de grandes hombres, pero bueno. no, pero ahí Pero hay se que saber lo vuelca. que piensa, hay que saber O lo que sea, piensa. ahí vuelca sus teorías económicas, ¿no? Y es como de. Y habla de esto que vamos a hablar de cómo la cuarta revolución industrial va a destruir muchísimo tejido productivo, como. De hecho, todo su libro es control y renta universal, porque si no, no hay quien compre los productos porque se está descapitalizando al trabajador promedio, eh, su capacidad de consumo está desapareciendo. Que está bien Renta, porque renta él piensa que hay universal que es ir. que te da una Sí, paguita por existir. sí, que va asociada al poscapitalismo y a la era de superabundancia. Este sujeto piensa que la población, hay una gran parte de la población que no es productiva ni va a serla, que no es insertable, que no es económicamente viable insertarla económicamente y que aparte no es necesaria. Pero como matarlos sería feo, lo único que es hay que orillarlos para que desaparezcan solos. Oye, perdona, esto es absolutamente improvisado, pero me recuerda mucho a Yuval Noah Harari, Uh-huh. que Sí. es su gran... Bueno, que al principio era muy, muy descarado hablando de estas cosas, ahora se ha moderado porque alguien le ha dicho, oye, tío, no seas tan descarado. Pero, oye, sobre todo hay una cosa interesante, el trabajo solo lo vende como un producto, pero el trabajo es algo más. Quiero decir, mi trabajo no solo es lo que me hace ganar la vida, es lo que da sentido, no es todo lo que da sentido a mi vida, pero si yo no trabajase, si yo no hiciese nada productivo, es que, ¿qué Claro, pero hago es que yo el aquí? trabajo también tiene un rol social, Por eso, porque tu trabajo determina qué puesto tienes en la sociedad, eh, cómo te has desarrollado a nivel académico formativo, qué bagaje tienes, qué competencia profesional, es decir, forma pero parte de tu ser. Quiero decir, cuando una persona le presenta, hola, soy Fonita, ¿a qué te dedicas? Es que te bueno, pero conforma eso lo como decimos persona. nosotros, pero ya te digo que los datos que traigo, el 38% de la población global no tiene actividad económica de ningún tipo integrado en las cadenas de producción globales. O sea, el 38% de la fuerza laboral hoy en día no consigue producir ni en servicios, ni en industria, ni en agricultura. Hoy en día, antes de la cuarta revolución industrial, Ujú. el 38% de las personas no tienen esa identidad, no han llegado a capitalizarse como para poder tener un rol económico-social. Pues son gente vencida, entonces, gente que su vida es un mero existir. Pues sí, y aparte con unas situaciones bastante, porque claro, en esa situación de no poder insertarse, la situación es casi como de vagar en un fantasma, porque las perspectivas son cero, las perspectivas económicas, y aquí venimos con la gracia que me hace. Hace mucho tiempo que quiero traer a Primum Gradus un concepto que dan varios filósofos de estos absurdos, que es la era de la superabundancia, ¿no? Que ellos dicen que sí, hay un 38% de la población que va a llegar al 50 o al 70%, pero que no va a haber problema porque vamos a llegar a la era de la superabundancia, ¿no? ¿Qué es la era de la superabundancia? ¿No? Es una etapa del desarrollo económico y tecnológico que se caracterizará por la disponibilidad prácticamente ilimitada de bienes y servicios, ¿no? Oye, esto ¿sabe a qué me recuerda? A cada Uh -huh. uno.
cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades, es decir, marxismo en rama. Pero fíjate, sí, El paraíso de Carlos Marx, exactamente. Los impulsores son que, que decía, bueno, y en el momento en que nadie se quede ¿cómo se llama? El superávit, sí, el superávit, bueno. Ahora no me sé la palabra, tú, mira que la he dicho muchas veces. La la... plusvalía, la Vale. plusvalía, en ese momento las riquezas se repartirán y tú dedicarás el tiempo justo a trabajar muy poquitas horas porque generas plusvalía y ya te lo quedarás tú Ah, no, todo y aquí entonces ya no va a podrás haber dedicarte trabajo. a tocar el arpa titilín, tilín, 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 Aquí ya no va a haber trabajo. De hecho, o a lo que te guste. fíjate, el término supernova deja, su teorización es que la escasez dejará de ser el motor tradicional y el factor dominante, y la digitalización y la descentralización de la producción transformará las industrias de la energía a la salud y la educación. Sus características claves teóricas son la reducción drástica de los costos marginales, acceso global y democratización de la tecnología, producción descentralizada y personalizada, y datos y conocimientos como nuevos motores del crecimiento. Sus impactos son potencial para eliminar la pobreza extrema y ampliar el acceso a servicios básicos, cambios en Mágico. el empleo y modelos de negocio tradicionales y riesgos relacionados con la concentración tecnológica y el desempleo estructural y la sostenibilidad social. Ya vemos cómo desempleo estructural y sostenibilidad social, vemos cómo se va viendo los colmillos al lobo, es decir, ya hay que hablar, porque mira, aquí podemos meter, ¿no? Fíjate, en la Unión Soviética, que no haya paro, ¿no? Se calcula, y lo tengo aquí, que hasta un 20% de los trabajadores, para que no hubiera paro en la Unión Soviética, trabajaban en empleos que no tenían una función real específica. O sea, ya desde la industrialización soviética no se tenía capacidad de absorber a toda la mano de obra, ni siquiera un régimen como el soviético, burocrático, obsoleto, no se podía absorber. Entonces, ellos no tenían paro porque tenían sobredimensionados sus sistemas públicos y de empleo industrial. Entonces, llevamos mucho tiempo con que no se consigue integrar a toda la mano de obra en la cadena de producción y del sistema de valor. ¿Qué te parece? Bueno, eso me lo creo. Y ahora vamos con datos graciosos, si quieres, que te puedo dar, ¿no? Pues va a llegar la era de la superabundancia. Bueno, pues actualmente se han producido 124 millones de toneladas de fibras textiles. Las fibras sintéticas son 75 millones, ¿no? 7 millones, tal. El hecho es que se producen suficientes prendas para poner 13 prendas a cada habitante del mundo al año. Se puede vestir y calzar con 13 prendas a cada persona del planeta cada año con la actual producción textil. ¿Qué edad de la superabundancia hace falta? ¿Cuántas hay que producir? ¿5.000? ¿500? Sí, no hay ¿Qué? más que ver ahora que te despistas tu propio armario. Y bueno, a lo mejor estoy trasladando un problema que yo tengo, ostras, que de vez en cuando digo, ¿qué hago? Tengo que hacer limpieza del armario porque esto ya no me lo voy a poner más. O Yo no, está en buen yo uso. soy detesto la ropa, siempre he detestado la moda, y a mí esta cosa del fast fashion y de la ultraproducción de ropa y de baja calidad me parece un drenante de recursos inmenso. Y sobre todo esta cosa española de clase media de estar todo el día recompreteando ropa de calidad media y mirando al vecino si ha gastado 200 euros. Y 200 euros es un ETF de Vanguard no referenciado dentro de, por ejemplo, N26, con una rentabilidad. O sea, no somos nobles. No, esto no es la corte de ningún duque. Estar recompreteando ropa de baja calidad me parece estar atrapado en una carrera sin sentido, pero sí, cualquier persona de clase media de todo el mundo tiene una cantidad de ropa inmensa, pero luego hay casi 3.000 millones de personas que no tienen ropa, pero podrían tenerla. Entonces, ¿a cuánto hay que llegar para que la ropa llegue a esas personas que están fuera de los circuitos económicos globales y que no tienen capacitación para trabajar en el actual sistema de cadena de valor? ¿Cuánta ropa hay que producir? Ujú. Pues, Pregunto.
Depende de los... Claro, es que esto es una pregunta sin respuesta. Si todo el mundo quiere tener 13 prendas, Claro, o pero si quiere tener 26. el problema es, cualquier Y no es lo persona... mismo, y no es lo mismo un señor que vive en un país de clima de la zona templada, que hay diferencia entre estaciones. Esto es importante. Tú Pero, tienes, ahora mismo, ya tengo una ropa que la estoy arrinconando, que es la ropa de invierno. pero esa parte la entiendo, pero yo te digo, el 60% de las personas del planeta que tienen trabajo pueden más o menos comprar ropa, ¿no? Se produce ropa para toda la población global. ¿Cómo es posible que habiendo 13 presas por persona, 13 prendas por persona, habiendo uno que compre 100 y otro que cumple 2, ¿no? Dentro de los que están insertados, haya 38 personas que no pueden acceder ni a una prenda por la actividad económica que generan? Entiendo lo que tú dices, que es, sí, hay gente dentro del 60% que compra una prenda al año, ¿no? Y hay gente que compra 100, pero están en la misma situación, pero luego hay 40% de la población global que no puede comprar ni una prenda con sus ingresos, que tiene que ser mantenida por caridad, porque no se integra en el circuito. ¿Cuánto hay que producir para que llegue a ellos? ¿Una prenda, dos o tres? Y claro, por eso también hay tanto socialismo, porque esa gente no llega. ¿Quién le asignaría a esas personas fuera del circuito económico cuántas prendas deben llegarle y cómo deben llegarle? Porque claro, la única solución sería el estatismo, ¿no? Sí. Pero es curioso esto, para que no valen ya los clichés socialismo, capitalismo, porque los que proponen este sistema, en que el distribuidor ha de ser el Estado, son los grandes magnates Sí, capitalistas. son para mantener el control y para mantener esas poblaciones que ellos llaman improductivas, para mantenerlas sin que se rebelen en un estado de consumo que les beneficie a ellos y que les dé un mínimo de lo que ellos consideran dignidad, porque los consideran irrecuperables laboralmente. Ellos consideran que del 40 al 70% de la población de la humanidad, de aquí a final de siglo, no son recuperables laboralmente y hay que mantenerlos por caridad. Es muy fuerte. Pero porque, lo digo, los que nos estén oyendo ahora o nos irán más adelante, piensen que pueden estar ellos, nosotros mismos, podemos estar en ese 40% irrecuperable que estamos haciendo el tonto. Claro, O que ¿cuánta estamos ahí. gente? Esa es la segunda parte del programa, pero para que tú veas. ¿Sabes cuántos dispositivos electrónicos se han producido en el planeta? ¿Se van a producir en 2025? No de mí la 9.000 cifra, pues. 9.000 millones. ¿Cuántos hay que producir para que todos los habitantes del planeta tengan un dispositivo electrónico? Y ahora viene aquí donde la... Aquí en los países occidentales y más o menos es obligatorio. O sea, es que te obligan a tener un aparatito electrónico, pero te lo mandan las cosas por el móvil, lo cual ha dejado a mucha gente mayor orillada, ¿eh? Pero el analfabetismo digital y la brecha digital es otra cuestión que está dejando fuera, ¿no?, a mucha parte de la población y que va a dejar a mucha parte fuera de la población. y no te estoy hablando de ancianos de 70 años, hay gente de mi edad que ya se ha quedado fuera. Sí. Y ahora bienes de consumo, las cifras son iguales, 9.000 millones, o sea, ahora mismo se puede equipar de bienes de consumo básico a toda la población. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues según la organización de SWAPI, ¿no?, se calcula que la inteligencia artificial eliminará 85 millones de empleos cada año desde 2025 hasta 2045. Hasta 800 millones de trabajadores, de los que ahora son de 60% útil, incluyendo empleos de alta cualificación, pueden perder su actividad económica con el aumento de la implantación de la inteligencia artificial. Y esto no sería alarmante si no fuera porque otros 800 millones de personas, 1.600 millones de personas pueden perder su empleo por la robotización. Porque hay que recordar que cuando hicimos aquí el primer Gradus económico, hablamos en teoría de las fábricas oscuras. ¿Te acuerdas lo que eran? Sí, las fábricas, sí. Bueno, yo he visto algún documental incluso de que fábricas oscuras. Un puerto, digamos, oscuro. El puerto puede ser más grande del mundo, donde solo hay grúas y, bueno, y se ve una persona de vez en cuando por casualidad. Pues las fábricas oscuras ya han llegado a la realidad en 2025, que son fábricas que no requieren, y las granjas automatizadas que requieren cero personal, ¿no? Entonces, es curioso porque aquí es donde viene la esencia del programa. Ese es el 40% de la población no es útil laboralmente. Y otro 40%, otro 30% de la población va a dejar de ser útil. Se está gastando en becas, en educación, una cantidad
y en políticas sociales una cantidad asombrosa de dinero. Pero en capacitación humana para tareas reales no se gasta un céntimo. Y hoy en día hay una brecha que si una persona está excluida socialmente, laboralmente, no hay manera de integrarla social y económicamente. Y exactamente, ¿qué pasa con esta sociedad que pone esa barrera tan fuerte donde produciendo lo suficiente no puede capacitar a la población para desarrollar un rol útil económico en servicios, en lo que sea? O sea, servicios, producción, distribución. ¿Cómo puede ser que con ese nivel de producción la exclusión laboral y social sea cada vez más alta? Sí. Evidentemente tenemos un problema humanístico y filosófico de primer orden. Pero yo ahí lo que veo el problema, que la economía puede ir muy bien, crear superabundancia, pero esa superabundancia solo tiene sentido si es para las personas. Esto me parece, me recuerda mucho a los ecologistas extremos que dicen, qué bonito era el mundo cuando no estaba el hombre y entonces los búfalos pacían tranquilamente y habían ocelotes y habían lobos. Y digo, vamos a ver, a mí un mundo en que no haya hombres, ya puede haber lo que quiera, pero ¿para qué quiero ese mundo? Pues esto me parece lo mismo, es más triste, es lo de la economía por la economía. Vamos a ver, si la economía sirve para que el hombre viva mejor, ¿para qué quiero la economía? Estaríamos en la tontería esa de las inteligencias artificiales discutiendo sobre utilidad. A ellas qué más les da. Pero es que una inteligencia artificial con una lógica, según qué lógica le metas ahí, puede descubrir que los hombres somos improductivos y que si no existiésemos, pues habría más producción. ¿Pero producción para quién? ¿Para qué? O sea, en última instancia, O si por producimos bien ejemplo, económico es para los hombres, para los o por seres humanos. ejemplo, coger y decir, no, es más barato matar a los enfermos que curarlos. Es que, Económicamente es más rentable. sí. Pero entonces, ¿para qué quieres el progreso económico? Y entonces coger y decir, cuando un tratamiento cueste más de $X, lo más rentable es matar al enfermo. Bueno, eso está pasando en Canadá, ya lo han planteado. La eutanasia por motivos económicos. Sí, ya está planteado. Pero claro, pero no es que, no es que tu caso se analice por un software de gestión y diga, no, lo más barato para usted es la eutanasia. Pero Pero es que no tiene sentido. Yo si quiero tener dinero es para vivir bien, no para estar más... Es que es como la vida que se convierte en mera existencia. Dices, hombre, pues no. Usted vivirá... Ahora están con la obsesión de no morirse nunca. Digo, mi vida va a ser puro existir. ¿Qué sentido tiene? Esto es muy importante, ¿eh? Podrás vivir hasta 200 años. Bueno, un momento. ¿Y cómo voy a vivir? Sin ninguna perspectiva, sin trabajar, no sé, es cosa absurda, ¿no? Se puede hacer tedioso. No sé. Es que desde el momento en que se pierde el punto de vista humanista, pues deja de tener sentido la economía. Producir más para que haya más y ¿por qué claro, sentido tiene? pero fíjate la gracia. Ya estamos en sobreproducción, porque esa es otra cosa que tengo yo aquí. Mira, actualmente, ¿no? En los últimos años, ¿no? China tiene una sobreproducción por un consumo interno, una caída de la demanda externa, o sea, la fábrica del mundo llega a años a tener un 23% de sobreproducción de equipos industriales que sus stocks no se venden, de equipos de bienes de consumo. Es decir, la fábrica del mundo tiene sobreproducción. Tú imagínate, y hay otras industrias a nivel global que tienen sobreproducción, porque vamos a lo mismo, se produce, pero no hay quien compre porque las personas no tienen actividad económica para comprar. Entonces, exactamente para qué estamos produciendo. ¿Y para qué estamos mejorando la productividad si no hay quien pueda comprar? Bueno, yo no entiendo mucho de productividad en otros campos, pero yo, por ejemplo, te parece una chorrada. Dale, dale. Pero a veces me pongo en YouTube y he visto algún tutorial de esto. ¿Cómo mejorar tu rendimiento con tu canal? La mayoría dicen tonterías. Algunas veces dicen algún consejo lógico, pero la mayoría son vendehumos porque dices, pero sí, en fin, lo típico, ¿no? ¿Cómo hacerte millonario, coño? Cáspita. Sí, pues tú eres Bueno, millonario. pues, ¿te acuerdas aquella cosa que No, pero la cuestión... estamos en aquel primer grado de cómo hacerse millonario? Mándeme $1. Pues poco menos que es así, ¿eh?
Pues entonces, en un momento dado dice, ¿cómo hacer vídeos sin tú hacer nada? Y es, usa la inteligencia artificial y te hará un avatar con tu tal, y le das los datos y él te crea el guión y él lo locuta y él lo hace todo y tú no más que tienes que apretar un botón. Vamos a ver. Ahí está la situación. Justo me he dado cuenta de la importancia de la inteligencia artificial. No sé si en otro sector de la economía va a pasar lo mismo, pero ahora mismo el canal de YouTube, que mi canal es una mierdecilla, pero vamos, los canales que funcionan no funcionan con la inteligencia artificial, porque la gente no va a buscar una máquina hablándole, porque a la gente le importa un pimiento. Por eso cada vez soy más descuidado en algunas cosas técnicas y no me importa equivocarme y que se vea que es humano, porque es que es absurdo. Con una información que ha creado la máquina para... Y por mucho que... Es que no sé, dices, yo creo que aquí se están equivocando y ganarán muchos millones porque la gente te verá y tal. No, la gente lo verá Bueno, un pero día. por ejemplo, ya lo decía el otro día el dueño de La Sirena, José Elías, que se vienen las primeras empresas de más de 1.000 millones de euros con 3 trabajadores. Sí, pero en según qué cosas no tienen sentido. En sentido. No, por supuesto que no, pero ¿sabes lo que es una empresa que factura 1.000 millones con 3 trabajadores? Bueno, hay unas empresas que se llaman futbolistas que es más o menos lo mismo. No, pero empresas de producción. Vale, vale. Empresas de servicios y logísticas que producen 1.000 millones con 3 trabajadores. Pero tú crees que ahora mismo una inteligencia artificial, ya sé que esto puede ser una porquería, haría esto que estamos haciendo nosotros, es que sería un poco absurdo, ¿no? No haría un programa parecido que cubriría una demanda genérica y que llegaría a 20 o 30.000 personas. No haría lo mismo, pero haría un producto consumible. Es lo Ya, que se pero trata. la gente al final, por eso te digo que esos consejos no me gustan a mí, porque dice, al final la gente lo que quiere es la autenticidad. Yo estoy convencido, por eso cada vez me parece, soy más partidario de hacer podcast, si cabe, Garaje. más improvisado, más de garaje, porque es que la perfección ya te la da. La perfección por Sí, la perfección no lleva a pero ninguna el parte. punto es, Aún así uso la inteligencia artificial a veces para hacerme las escaletas, pero bueno, pero a eso es ver una otra cosa, cosa. ¿tú qué preferirías? ¿Un producto, una barra de pan hecha por una abueleta, con su pan bien hecho, de 3 euros? ¿O un pan de 5 céntimos hecho por una amasadora robótica con una... pero correcto? Ni bueno ni malo, correcto. Pero por 15 Sí, céntimos. pero llega un momento en que el dinero está para gastarlo Sí, claro, pero ahora tú lo y pones en las tu cosas calle. tienen que valer lo que tienen que valer. Pero ahora tú lo Punto. pones en tu calle, pones la tienda de pan de la abueleta, que lo trae todo el día del molino, 3,40 el panecito. Y el otro 15 céntimos sin humanos en la producción. ¿Cuál va a vender más? Sí, claro. El de los 15 céntimos, posiblemente. Y ahora pones el de los Ya, 15 céntimos hecho con harina de gusano y el otro hecho por un pan que ha sacado la propia. pero es que llega un momento en que te planteas, las cosas valen lo que valen y, por favor, no me sé qué impuestos para tal, déjame el dinero y yo no necesito. Siempre lo he dicho, mira, justo el pan, siempre lo he dicho, que hay gente que desprecia el pan. Eh, Digo, entendemos, porque aquí nos escucha gente de muchos sitios, pero en buena parte de Europa, en España sobre todo, hay mucha cultura del pan, ¿no? Y entonces se toma mucho pan. Pues ya que estás tomando pan, corcho, compra un pan de calidad, hacer un bocadillo, un emparedado, eh, y resulta que son capaces de ponerte jamón de jabugo con una porquería de pan hecho de cualquier manera. Corcho, si el pan es más del 50% del bocadillo, y mejorar la calidad del pan es una inversión mínima y mejora el bocadillo enormemente. Hay cosas que dices, las cosas valen lo que tienen que valer. Y claro, dice, pero es que entonces hay menos posibilidad de comprar pan. Pero es que necesitas 17 barretas de pan que vas a tirar a la mitad. Cómprate una y cómprate lo que te vayas a comer. Entiendo lo que me dices, pero viendo la dinámica global del mercado, las dos tendencias están. Y lo que te quiero decir es, el pan de la abueleta no va a desaparecer, ni las cosas de calidad. Pero Pero en el curiosamente, tema van a estar muy caras. claro, pero curiosamente, la mayor parte del consumidor hoy, del mercado potencial,
va a preferir un podcast hecho por inteligencia artificial que no moleste, que un podcast artesanal. Entonces, y van a preferir un pan de 15 céntimos que el otro. ¿Por qué? Porque es un producto estándar, ni ofende ni mancha, pero tiene la cantidad justa, la calidad justa. Pues hace poco vi un personaje, bueno, un conocido, el conocido que tendrá 8 años. Y entonces me dice, señor Ricardo, yo tengo un canal de YouTube. Y digo, a ver, enséñamelo. Y entonces me enseñó su canal de YouTube. Es muy gracioso, ¿no? No voy a dar más datos porque no conviene, ¿no? Entonces salía él hablando de juegos y, no sé, una canción y tal. Y de pronto, en uno de los shorts salía un gato horrible. Un primer plano de un gato y una canción. Y digo, este gato es muy feo, es tu gato, sí, y tal. Pero voy a hacer más vídeos de gatos, porque los vídeos de gatos me traen muchos seguidores. Yo veía los vídeos que tenían tres visiones y una era mía, que pues por el otro día abrí los shorts. Sus vídeos siguen teniendo, pero el vídeo de gatos tenía el short de gatos tenía 1900 visiones. Y es un gato, en el primer plano de un gato de lanudo y una canción en un idioma no español, porque el niño en cuestión es de un país del este. Y otro que tenía también del gato, pues tenía casi 700. Claro, él dice, voy a poner más a mi gato, que tiene... No aportaba nada eso. O sea, a veces los patrones de consumo no nos podemos dejar llevar por ellos. Hay un comentario muy recurrente, a lo mejor me he ido del tema, no queréis ir por ahí, pero... No, dale, es muy interesante. Varias veces, es una injusticia, bueno, esas son opiniones, ¿no? Que este canal no sea más conocido, pero es que ya llega un momento en que no puedes ir a por la masa, sino a por la calidad. No sé si me explico. Sí, claro, ya sé que voy a comprarme un gatito y es que pero si ahora por pongo ejemplo, un vídeo de gatitos... Fíjate nuestro programa, fíjate el programa de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O el que tú hiciste de perplejidad. Son muy poco escuchados. Ahora, en cuanto hicimos nosotros la Revolución Francesa y Jordi ha hecho la Revolución Francesa y los romanos, ¿qué pasa cada vez que hacemos ciertos temas? Triplicamos audiencia. Entonces, sí. ¿qué vamos a hacer? Estar todo el día y ahora vamos a hablar de qué color tenía la ropa interior Diderot. Y ahora es exclusiva María Antonieta. ¿Usaban aguas blancas o verdes? El vídeo más rentable, que son 12 euros o 13, una cosa así. Es uno sobre Egipto. Pero claro, he dejado de hacer los de Egipto, pero como tampoco me va a sacar de mal año, yo estoy empeñado en que más vale la calidad que la cantidad, porque es que además la calidad va por modas. El podcast de audio que lo rompió todo fue uno sobre el método de Sócrates y el método socrático. Y no entendí, como en Ivos, que cuando pasas de mí ya es todo, en mi podcast ya está bien. De pronto en 2 semanas se puso en más de 20.000. Y entonces deduje que es que tocaba exámenes de ¿cómo se llama? Y luego es la época, por ejemplo. Y a alguien le fue muy bien, porque lo expliqué el método socrático de una manera a la pantalla. Es mi deducción, no encuentro otra deducción, porque ni siquiera le dediqué más tiempo que otro programa. Pero, por ejemplo, es la tendencia. ¿Te acuerdas cuando hicimos el de los tlaxcaltecas? También fue muy bien, pero ¿por qué? Porque estaba surgiendo el hispanismo. De ahí surgieron canales como Tlaxcala, o sea, surgieron varios canales hispanistas mexicanos, ¿no? Y era el momento que estaba López Obrador con las disculpas. Que, por cierto, su mujer va a pedir la nacionalidad española. Sí. La que pedía las disculpas ahora va a pedir la nacionalidad. Pues bueno, dimos en el momento, en la actualidad, porque la gente que se dedica profesionalmente a esto o quiere que sus programas tengan relevancia, vive todo el día viendo el tren y de qué hay que hablar. Como cuando hablamos de Notre Dame, que tuvimos también bastante visitas. Y sin embargo, toda la gente que hace programas de nuestros amigos de la tertulia, cuando los escuchas realmente, cuando los escuchas mucho tiempo, ¿no? Ves que hacen programas que al oyente fiel te parecen muy buenos, pero a lo mejor tienen un tercio de las escuchas habituales. Porque, curiosamente, la masa de oyentes
hay ciertos temas que no escucha. Es decir, si, por ejemplo, en vez de la Primera Guerra Mundial habláramos de la Segunda Guerra Mundial, se escucharía 3 veces más el programa que hicimos, pero Primera Guerra Mundial no tiene tirón. Si hablamos de Edad Media, no tiene tirón. Si hablamos de Trump, tenemos tirón. De Xi Jinping tiene tirón. Pero si hablamos de Narendra Modi, a lo mejor nos escucha la mitad de gente. ¿Sabes qué te digo? Entonces, es curioso, pero Es que aquí hicimos 2 programas, hace poco hicimos aquel que hiciste tú, sobre, bueno, fue idea tuya, sobre la guerra India-Pakistán. Y dice, vamos deprisa, hagámoslo ya porque sí. se va a estallar y nos adelantamos a muchos canales especializados. Bueno, tuvo un discreto. Es curioso. Y luego, otro que hice con Jordi, que descubrió que los medios de comunicación habían estado repitiendo como loritos una información falsa sobre el Papa. León XIV, que era español, medio español, no tenía nada de español. Y algunos fantaseando de que su abuela le hacía paellas, una cosa así. Dijo, no, pero yo he visto esto y mira, y me sacó el extracto del certificado de nacimiento, de la boda de los padres, todo. Lo consiguió, no sé cómo. Dices, pero y todos esos medios de comunicación que se la llevan crudo, los 5.000 periodistas desplazados hasta el Vaticano. ¿Nadie ha comprado esa maldita noticia? ¿Nadie? Este es el nivel medio. Que un tipo anónimo en un podcast lo dice. Luego, eso sí, cuando lo estamos haciendo, dice, mira, ya están rectificando. Y esa documentación ha empezado a salir, pero, corcho, pero eso la gente no la aprecia. Es curioso, pero a mí lo que más me quedó claro es que a veces los medios que tienen lo que no está escrito para investigar no investigan y tiran de noticias de agencias sin comprobarlas. Y entonces me pregunto, ¿qué hacen 5.000 periodistas en el Vaticano? ¿De qué informan? Son espectadores más que van diciendo... Pero en el tren, pero por eso te digo que lo del tren es súper difícil, porque, por ejemplo, cuando hicimos el del euro digital, que estuvo muy bien, ¿no? Que se fue bien, ¿no? Y Europa y el Jardín, ¿tú has visto hablar de la CBDC de Nigeria, de la de Tailandia, a alguien más? Salvo a Marc Giró y a 4 expertos. O sea, tú ves esos grandes expertos en economía que dices tú, pero a ver, yo no vivo de esto, yo simplemente me informo porque me gusta. Y te acuerdas que te pasé un montón de datos que dijiste, es la primera vez que lo escucho. O cuando tú querías informar de Rumanía y hubo un momento en que lo que estaba pasando en Rumanía pues no, sigue la gente sigue sin saberlo. Es asombroso. Sigue sin saber que la Unión Europea ha apoyado un golpe de Estado, porque eso es un golpe de Estado, anular unas elecciones por real decreto, bueno, porque un juez ha decidido de que ha habido injerencia extranjera, como si no hubiese injerencia extranjera en todas las elecciones, como si la Unión Europea no se ingiriese en todas partes. Eso mismo es una injerencia de libro. En fin, una cosa terrible. Y sin embargo, eso no sale. O sea, de verdad, a mí me entran ganas. Yo conozco a algunos amigos que son periodistas y les digo, ¿pero qué hacéis, tíos? Y luego se quejan de que hay fake news. Las fake news sois vosotros, que no comprobáis nada, que os creéis todo. No hay nada más antiperiodístico que una rueda de prensa, sobre todo del gobierno, que cuando alguien dice una pregunta no conveniente, pasa de él o lo insulta y los demás periodistas callan. Pero aquí en el de Record hablábamos de libertad de información y del directo de mañana, ¿no? Y yo me pregunto una cosa, ¿qué diferencia hay entre la información verificada y el Pravda? El Pravda era información verificada. ¿Pero qué diferencia hay entre los verificadores y el Pravda? Porque Bueno, al fin y al cabo es la versión oficial, no puede haber otra. Y suponer que el Estado nunca miente, porque el Estado nunca ha mentido. Bueno, como te decía, que ahora volvemos al tema económico, yo estaba escuchando un podcast de Podimo que me ha revuelto el estómago, en el que llegaron a la brillante conclusión de que solo miente la ultraderecha. Mienten todos. Y hacen unos análisis finísimos de por qué hay manipulación en ciertas cuentas, ¿no? Dices tú. Pero ¿qué diferencia hay con el Pravda? Es decir, con esa idea de la verdad oficial. Porque al fin y al cabo, yo entiendo que decir, yo qué sé, decir
mentir, ¿no? Decir, el 85% de los inmigrantes de Tuvalu comen cachorros de perro. Y ponerlo, ¿no? Y que ningún inmigrante de Tuvalu coma cachorro de perro es mentir. Pero claro, el problema es cuando uno coge y dice, el 85% de los solteros pelirrojos son misógenos. Y también es mentira. Pero esa mentira parece que no es un error informativo. Es que estábamos viendo un grupo de incels y vimos la tendencia, hicimos una pregunta y sacamos datos. Entonces, aquí todo el mundo miente. Entonces, exactamente qué diferencia hay entre el Pravda y las noticias verificadas. A mí que me lo expliquen. Alguien ha dicho que lo más parecido a la Unión Soviética es la Unión Europea. Sí, porque al fin y al cabo la gente se confunde capitalismo, socialismo, no. Lo que la Unión Europea se parece a la Unión Soviética es el burocratismo. Que es también lo que se parecía a la Alemania nazi-fascista, que eran estatalizantes, que luego cambia el trasfondo ideológico, sí. Porque al fin y al cabo la diferencia, me voy a meter en un fregado, pero la diferencia entre el nazismo y el fascismo y la Unión Soviética es que uno es un socialismo nacionalista y el otro es un socialismo marxista, con la lucha de clases, pero son socialismos. Porque hay tipos de socialismo, hay tipos de economía austriaca, hay tipos de... Y luego también está la competencia. El más incompetente de los regímenes socialistas es el cubano y el venezolano. Y el más incompetente de los regímenes de mercado es, pues, por ejemplo, Haití. Y pues se puede considerar que Haití está en el lado capitalista. Bueno, no está en el lado socialista. Pero la competencia, sin embargo, el más exitoso de los regímenes socialistas es la Alemania Oriental o Chequia. Entonces, no todos los grupos humanos pueden llevar igual al socialismo, ¿sabes qué te digo? Y no todos los grupos humanos pueden desarrollar igual las ideas económicas, filosóficas. Entonces, es muy curioso porque todo el mundo se mata por las ideas cuando, por ejemplo, elementos comunes distorsionadores, ¿no? Como el burocratismo, son más importantes que los elementos doctrinales. Y la cosa que tiene más curiosa la Unión Europea con los precedentes citados antes es que es un ente burocrático, liberticida, regulador. No tiene la ideología, pero las tendencias que tiene son las mismas. Evidentemente no hacen marchas con una hepástica. Evidentemente. Lo regulan absolutamente todo, ¿eh? Pero todo es todo. Todo es todo. Y sin saber de qué, porque no puedes regular para todos los países, siendo cada uno de su padre y de su madre, pues lo regulan, les da lo mismo. Bueno, y el caballo de batalla que tenemos en Primum, el campo. Lo que no puede ser es unos pliegos de condiciones para el campo europeo con intenciones demostradas de acabar con la soberanía alimentaria europea y acuerdos bilaterales con agentes externos que no cumplen las mismas condiciones que se le pide al productor local. Eso lo podrás poner como quieras, pero es un plan intencionado. Sí, sí. Y entonces, aquí es por la salud de los europeos y fuera, si te traigo pesticidas cancerígenos... Las naranjas de Sudáfrica o de Marruecos no siguen los mismos parámetros, entonces es injusto. Pero esas no son cancerígenas. Y desde luego me imagino que los jornaleros de Sudáfrica y de Marruecos que recogen las naranjas están en unas condiciones laborales mejores que las de aquí. Inspección de Trabajo apareció por unos campos del norte de España a clausurar y a sancionar a agricultores porque no había baños portátiles para los jornaleros. Noticia real, la podemos compartir. Sí, sí. Pero sin embargo, no veo la preocupación por ninguna condición laboral y sanitaria de los trabajadores jornaleros de Sudáfrica o de Marruecos. Entonces, que no, está fantástico, pero es fascinante que persigas a agricultores europeos porque tienen que poner en el campo urinarios portátiles para los jornaleros y luego permitas entrar frutas que tienen infecciones que han matado a veintenas de personas. Entiéndeme que es fascinante. Entonces luego dicen conspiranoico. No, es un plan. Es un plan y evidentemente hay un score ideológico y hay una hiperregulación y el mismo ente hiperregulador, bueno,
Es las dos noticias que te pasé. Bueno, Es fascinante ver el tomar mismo cocaína. hecho. Perdón, dime. Sí, no acaba lo de tomar cocaína en el coche, ¿no? Tomar cocaína en tu coche ya no está penado ni perseguido, pero alguien que tenga sexo en su coche está perseguido. Sí. O más cosas más fuertes. Si yo ahora tengo mis animales. Primero ya tendré problemas para tener mis gallinitas en el campo. Que me Ujú. pongan los huevos. Es que me pueden poner una multa por eso. Por no registrarla así. O sea, es absurdo. Vamos a ver. Son mis gallinas, me las como yo. Es que en sanidad, oiga, que me las voy a comer yo. Y bueno, y ya no quiero saber si tú matas el conejo o la gallina. Seguramente es ilegal. Porque no ha pasado los. Es que. Yo me acuerdo, de pequeño ibas al pueblo y te metías en. Bueno, yo no. Se metían en el corral, sacaban el conejo, lo mataban y al cabo de unas horas se hacía el arroz, se dejaban. Pero es que fíjate, Eso ya pasó la historia. dicen que esto no viene de, pero en Australia se ha votado 2 veces promover el autoconsumo y la autoproducción, y esto sale del Foro Económico Mundial que dice que la autoproducción es un problema para implementar sus técnicas de producción agraria global extensiva, ¿no? Y Pero que hay que vamos a acabar ver, con la autoproducción. es increíble. O sea, que yo no puedo tener mi huertecito. No, porque eso desafía su modelo de cooptación económica. Vale. Yo Mira, y aquí nos conozco. lleva, Y esto es verdad, esto es verídico. Tengo un es amigo totalmente, sí, sí, que tiene su padre se dedicó a poner un sistema de autogeneración eléctrica, no sé cómo me acuerdo, no me acuerdo con qué era. Lo he visto, ¿eh? El asunto lo he visto. La cuestión es que genera electricidad, en los momentos puntas genera mucha electricidad y no se lo quería comprar la compañía eléctrica. Y ahora que con esto, pues nada, no. Y entonces tiene el cuarto de las bombillas. Y entonces, bombillas que cuando tiene mucha producción, pone ahí las bombillas para no, con tal de que no vaya a la red eléctrica, no me pagan, pues ahora me lo gasto tontamente en bombillas que tengo aquí que consumen un montón. Porque es cabreante, o sea, tú tienes, primero te vendían el asunto de que tú lo podías vender si hacías excedente, ahora no, por favor, no. O sea, sí, sí, pero lo gracioso es que quieren acabar con toda la autonomía alimentaria y energética de esas poblaciones de clase media que empezaron a desconectarse de los sistemas globales. Es fascinante. ahora me imagino que si yo estoy en una casa de campo y hago una instalación, Tienes seguramente que registrarla. es que es vergonzoso. Seguramente si en vez de estar una calefacción a gas, hago mi propio gas o pongo una calefacción de leña, posiblemente me caiga una A multa. ver, Aún no Ricardo, estaremos yo en me está eso. viendo si tú en la sierra de cualquier sitio quieres poner un cobertizo, tienes que pedir permiso para en tu propiedad poner un cobertizo. Una casetita de madera, tienes que pedir permiso. Una licencia urbanística para ponerlo. Y un funcionario va a decidir si lo pones o no. Es tristísimo esto. Sí, es fascinante. Y esto encaja con la cosa que quería yo. Algo que me encanta, bueno, el límite, ¿no? Que es maravilloso, ¿no? Que es el límite económico del gasto y los estímulos económicos. Por no hacerlo muy largo, la conclusión es que, aunque el gasto público y los estímulos económicos son herramientas poderosas, el modificador no, el multiplicador keynesiano, ¿no? Que decía lo de la ventana rota, tienen un límite determinado por factores fiscales y monetarios estructurales. Es decir, hasta la teoría keynesiana y hasta la teoría actual reconoce que los estímulos económicos y el dirigismo económico tiene un límite y rebasarlo lleva a que no funcione. Y ahora vamos con datos, ¿no? Curiosos, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿cuáles crees que son los países menos endeudados con deuda pública en relación al PIB del mundo? Tuvalu con un 3,87, Brunei 2,3, Hong Kong 6,5, Rusia 19,7 y Taiwán con un 25%. Esos son los 5 estados del mundo menos endeudados. El único que me ha sorprendido es Rusia. Rusia mantiene ahora mismo una tasa de endeudamiento muy baja. A ver, que también esto es como todo, porque encontrar datos fiables de entes locales, estatales, empresas públicas, porque por ejemplo la deuda china, que ahora lo vamos a ver, es fascinante, ¿no? Porque
Claro, la deuda china se supone que baja, ¿no? Por ejemplo, el promedio mundial es del 100%. Estados Unidos tiene un 120%. Europa un 90-95%, ¿no? Con Grecia que supera el 130%. Japón con un 260%. Y, por ejemplo, el promedio global es el 60% de deuda sobre PIB. La deuda total global es del 300% del PIB global entre deuda privada y deuda pública. Es decir, se lleva sobreestimulando la economía global porque no consigue integrar a esa parte de la población que económicamente no es productiva, y aunque haya sobreproducción, no se consiguen reactivar los circuitos económicos de manera natural, aunque con sobreregulación se están asfixiando, y aunque haya potencias emergentes como China, que generan producción suficiente para toda la humanidad, pero no consiguen crear mercados autosuficientes que generen cadenas de valor de intercambio válidos con ellos, ¿no? Se lleva intentando 3 décadas con el resultado de que la población que está fuera del circuito económico es cada vez mayor, que las clases medias son cada vez más pobres y tienen menos capacidad de consumo, que la producción es mayor, pero el acceso a la producción cada vez es menor. Todo porque se usa esta idea del multiplicador keynesiano, la hiperregulación y la entrada estatal en los circuitos económicos. Y a la vez se da prioridad a unas teorías sociales, formativas, a unas teorías humanísticas totalmente erradas que llevan a una descomposición de la realidad y de los modelos reales económicos y sociales frente a las problemáticas reales. Y claro, tenemos un problema serio, porque el problema, como vemos, no es económico, porque hemos podido llegar al 300%. Hemos podido llegar a 13 prendas, un dispositivo electrónico producido, automóviles se puede llegar, bienes de consumo, PIB suficiente, pero tenemos un problema económico y social grave. Y el problema no es económico, es humanístico. Y lo apuntamos muchas veces en primer grado o no, que se ve. Sí. Se ve como el problema humanístico, el problema de valores de la sociedad, eso que hablábamos de ese nihilismo, está llevando a una sociedad. Claro, pero a mí me fascina porque ya estamos en una pre-superabundancia y no somos capaces de conseguir integrar, porque si me dijeras que se está integrando a 100 millones de personas cada año en la estructura económica, pero no, es que se va a sacar a 90 millones de personas de la estructura económica cada año. O sea, ¿qué sistema tenemos social y económico en el que cada año se van a expulsar a 90 millones del sistema económico, de la cadena de producción global y de las cadenas de suministro globales, que ya no integran, que ya hay sobreproducción que no pueden asumir porque no hay compradores? ¿Me puedes explicar exactamente cómo se... Yo no. Si lo puedes explicar. No, por supuesto, pero ¿me puedes explicar esta película cuál es? Porque esto no tiene sentido, es decir, ¿tú has visto que hablen de esto en algún sitio? No, eso es otra cosa que a mí me extraña muchísimo. Bueno, siempre habrá algún friki que hable, pero friki esta vez en el sentido, bueno, mañana, 25 de mayo, aparte de ser mi cumpleaños, he descubierto que es el Día del Orgullo Friki. Qué horror de nombre podían haber puesto, cualquier tal. Eso es una moda que se puso. Pero lo que te quiero decir, aparte de felicidades anticipadas, es, tú fíjate cómo hay foros y foros de debate y cómo esto es algo que te planteé porque he visto los puntos, ¿no? Y veo el problema. Es decir, ¿te acuerdas de todos los programas de economía que hemos hecho? Sí, sí. Cómo van en una dirección de querer, y yo voy viendo y estoy viendo esto y me sorprende que estos son datos que yo he podido sacar yo por investigación económica independiente, y veo como va hacia un lado una tendencia, va hacia el otro, y es curiosamente porque yo veo teorías absurdas como la economía circular, la economía del bienestar, bla, 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 bla. Todas son muy socialistoides, ¿no? Muy tecnofuturistas. ¿Te acuerdas del programa que hicimos de las ideologías extrañas? Pero ninguna apunta El iceberg de las ideologías. Ideologías extrañas. Ninguna apunta a que, increíblemente, mientras siempre hablan de renta universal, que por supuesto, renta universal significa control estatal total, porque la renta universal te la dará el Estado, pero te la puede negar el Estado. Sí, eso es algo que la gente no lo tiene en cuenta. La renta universal, qué maravilla. O sea, depender totalmente del Estado significa que estás en sus manos, has perdido la libertad.
has perdido la libertad en ese momento. Y además no te dejan, si te dijesen, bueno, si no, te puedes dedicarte a tener tu huertecito, a tener tus animalitos, pero te lo impiden, con lo cual Claro, porque eres un esclavo a base de subvenciones. Ahí viene al caso lo que te he dicho que el otro día oí en una entrevista a Juan Manuel de Prada, que decía que a los jóvenes se les compran con becas por el mero hecho de estudiar, sin necesidad de sacar buenas notas, con Erasmus, con bonos culturales para que compren cómics y esto es absurdo. Pero claro, la verdad, es una eso es el esclavitud. comienzo, pero ahora ya te pongo. Ahora salen las CBDCs, la renta universal. Yo te digo, de repente tu actividad o el conocido que tenía 8 años ya tiene 28, ¿no? Y ahora le dice, mira, Nano, verás, yo sé que tú eres de Girona o de Barcelona, pero te vamos a dar una paga mensual de 1.200, pero tienes que vivir en Soria, consumir aguacate, que no te gusta, y hacer 3 tours turísticos en Rumanía, porque el programa europeo de fomento del turismo es Rumanía, y punto. Y si no, te quitamos la paga. ¿Y qué hace? ¿Qué hace ese enano de 28 años de dentro de 20 años si le dicen, te vas de Girona a Soria a vivir aquí, vacaciones aquí y comes así, así y así? ¿Quieres la paga en CBDC, la renta universal? Muy bien. La renta universal con programa de estímulo europeo. ¿Qué puedes hacer? Te puedes negar y decir, no, mira, yo es que a Rumanía no quiero ir. Está muy bonito, pero no me llaman a Rumanía. Pues te ¿Qué hago quedas yo? sin crédito. Y tienes derecho a volver a 3 veces a ver a tu madre a Girona al año. ¿Que Sí, no? sí. Pues te quedas en Girona sin un duro. Es que según la política de desarrollo europeo tal, te toca vivir en Soria. Y vivir en Soria es como la CBDC tailandesa. No puedes salir de Soria a 8 kilómetros de tu zona. O sea, puedes salir, pero tu dinero, tú sabes que la CBDC de Tailandia tiene un radio de gasto y no la puedes gastar más allá de tu área asignada. Entonces, si tú no tienes autorizado el viaje, no puedes. Entonces, tú no puedes gastar tu dinero más allá de la zona que tienes asignada de residencia. ¿Qué te parece? Puedes decir Claro, una persona, control total. pero podrías decir tú o cualquier persona con renta universal que no te mueves a Soria. No. Bueno, lo podía decir, pero atento a las consecuencias, que no podía Por hacer nada. ejemplo, si tú, por ejemplo, tuvieras la renta universal o te dijeran, ahora necesitamos que vivas en Soria. Claro, no te podías negar. ¿Tú qué harías? ¿Podrías decir que no, que sí? ¿Y tú personalmente qué harías si te dijeran eso? Que te tienes que ir a Soria. Y que ahora tienes que comer hornazo Soria, tienes que comer cochinillo porque hay que fomentar. No, bueno, ya el cochinillo no, entonces gusanillos. No. Ahora toca el cochinillo, pero es durante los próximos 3 meses, todos los días cochinillo. ¿Por qué? Estamos en el plan de fomento, porque un político europeo ha dicho que es lo que toca. Ojo, es 3 meses comiendo lo mismo todos los días porque tienes una paga de renta universal, pero es lo que se te ha autorizado. Vivir en Soria y comer todos los días, desayuno, cena y almuerzo, porque hay un estudio que lo dice, cochinillo de Soria. Todos los días, ¿eh? No es un día cochinillo de Soria con aguacate de Zanzíbar, punto. Porque es lo que toca. Sí, sí. Puedes decir que no, puedes decir que sí, puedes oponerte a eso. A una CBDC programable con una renta universal, no puedes, ¿verdad? Y un dinero caducable incluso. Lo puedes hacer Claro, esa es caducar. otra cosa. O compras cochinillo antes del 4 de julio, que es el plan europeo de la reinserción del cochinillo, o no compras. A lo mejor te sale y dice, no, pues puedes tener, mira, no, este año esta oferta, puedes comprar, como estamos haciendo un programa de reindustrialización, estamos haciendo chips holandeses, puedes comprar 3 portátiles. Oiga, pero yo lo que quiero es, ¿qué se me ocurre otro aparato de consumo que puedas querer comprar? Cualquier cosa, ¿no? No. Puedes comprar 3 portátiles antes del 4 de junio de estas marcas. Después no puedes, ¿eh? Oiga, pero a mí no me gusta el ciclismo, a mí me gusta la escalada. No. Está el Plan Europeo de Producción de Bicicletas, tiene derecho a comprar esta bicicleta. Pero si a mí lo que me gusta es, o
Tú imagínate, tú que nunca has montado una moto, que te digan, ahora puedes comprarte una moto, Pues no quiero la moto. pero tienes la oportunidad. Hemos decidido que tu modelo de movilidad, así que ahora, de aquí al 7 de agosto, puedes comprar la moto. Mm. Y tienes una renta maravillosa, puedes comprar una moto. Fíjate, entonces, fíjate qué distópico. La gente va perdiendo el rol económico activo y la solución son CBDCs con roles económicos estatales y dirigidos. Cuando ya con los programas de estímulo del 300%, la economía global no consigue que las economías respondan como los planes de estímulo están queriendo. Eso no es la crónica de una muerte anunciada. Pero ahora me pregunto, esto pasa, claro, es que pasa a todo el mundo, afecta a todo el mundo, pero ¿tú crees que afecta lo mismo a Europa, América, que yo que sé, África? A ver, yo creo que en África puede ser catastrófico porque la gente se juega el umbral de la supervivencia. Entonces los experimentos allí, si el experimento falla un poco, te está jugando la supervivencia. En Europa puede ser una pérdida de poder adquisitivo brutal. Y en Estados Unidos son la gente más reacia al control. Digamos que las medidas irán más suaves. Sí, no va a afectar igual a todo el mundo. Pero la Bueno, idea es irlo imponiendo hasta donde te permita tu población, es irlo poniendo. oye, pues yo creo que este programa cumple una gran función social porque estas cosas nadie las comenta. Yo solo señalo cosas que se ven. Yo veo puntos, tal vez me equivoque, tal vez acierte, pero yo veo, Pero, cuando ves ahí, ¿no? bueno, pues pero ya con esto solo ya es suficiente. Mira, yo esto había cosas que te estoy dando la razón, yo las había medio intuido, pero ves, Em, yo hubiese sido incapaz de hacer este programa, o sea, vale la pena tener diversas voces y desde que tengo el programa con colaboradores, esto es mucho más relajado, porque este programa que tiene una gran utilidad pública no hubiese podido ser, igual que la utilidad pública, a veces darle voz a esa lucha solitaria que tiene Emilio contra la Uh-huh. tontería esta de los veganos y Pero que... ya está teniendo muchos efectos, ¿eh? Porque eso lo decía yo en privado. Hace 5 años eran incuestionables. Ahora cuando publican sus tonterías, tienen mucha respuesta. Ya no tienen el aura de... Por eso cuando la gente dice, es que no merece la pena. Sí. Si tú tienes algo que decir con coherencia, dilo. Y aparte, yo no estoy diciendo como estos analistas de pacotilla de lo que va a venir. Yo te digo, te comento el programa y luego lo hablo contigo y digo, Ricardo, yo veo aquí puntos preocupantes. Ahora no te digo, las previsiones del 2042 son preocupantes. Renta universal, robotización, dictadura total. Yo te digo, oye, aquí ¿te acuerdas de esos cositas que se compraban para los niños que eran por puntos, no? El dibujo por puntos me da una imagen que no me gusta. Ujú. Y veo unos puntos que se conectan que no me parecen en mi análisis económico. No digo que sea la verdad absoluta, no digo que sea lo que va a pasar en absoluto, pero yo te digo, yo veo aquí tendencias que no me gustan un pelo. Sí, sí. Entonces te Bueno, comento, porque son análisis que hacemos, no somos economistas profesionales, pero yo sí tengo cierto pero a veces conocimiento. no te da tampoco somos periodistas profesionales, pero antes he citado 2 casos concretos en que no nos ha oído ni prácticamente nadie, porque por mucha gente que nos haya oído, este es un canal pequeño. Pero dices: "Caramba", siendo tipos absolutamente aficionados, que hacemos esto en las horas libres, y no lo digo por mí, porque en un caso fue el mérito de Jordi, en otro caso fue el mérito tuyo. Habéis sacado temas que la gente no habla. Dices, ¿qué está pasando aquí? Habéis información sin verificar de los periodistas y un tipo... Entonces, el periodismo está en crisis, claro, pero vosotros periodistas tenéis que hacer algo, ¿eh? Si algún periodista me ve, no digo que todos son iguales, pero hay muchos que son así. Hay algunos medios que todavía guardan un poco de dignidad, pero los grandes medios no guardan la Claro, dignidad. pero es que esto, a ver, yo te digo, el periodista tiene esta imagen arquetípica de ese periodista simpsoniano de los 80 que va a Zimbabue y la verdad de lo que está pasando y nadie cuenta, ¿no? Pero eso hoy en día está desfasado. Hoy en día no hay que ir al sitio para informarse. Hoy en día ese periodista de redacción que dice, oh, primer ministro, la primera ministra se comió un brownie de cacahuate y no de pistacho y lo publica en primera página.
Hoy en día es más importante tener ética profesional, verificar las fuentes, sobreponerte a tu propia tendencia No y haber dar pasado por noticias la de lo que ves. facultad, no haber pasado por la facultad de periodismo, o si ya has pasado por la facultad de periodismo, no creerte nada y saber que te han mentido. O por lo menos en algunas facultades de periodismo, no digo en todas. Pero hay Pero es que, a alguna ver, gente. Ricardo, Digo, ¿cómo te puedes creer lo que te están diciendo ahí? Por favor, sal de la Matrix. Bueno, en pero fin. es que es otra cosa que me Podría fascina el decir una en periodismo. concreto, pero no. Una en A concreto que hay ver, en Barcelona, pero no lo voy a decir por aquello de que no quiero pero, por problemas ejemplo, legales. periodismo, estudiar periodismo, las 4 W, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Pero eso es absurdo. O sea, ese periodismo antiguo, no estamos en un periodismo donde llegar a la... Ahora hay categorías de información, información primaria, información secundaria, información de primera línea, de primera mano, de segunda mano. Es decir, ahora mismo es un periodismo más de análisis de inteligencia, ¿no? Donde, y eso es otra cosa que no se dio del periodismo. El periodismo que ese que defienden es el periodismo de cuando había periódicos con millones de lectores que eran su respaldo. Ahora, por ejemplo, el periodismo actual no sabe cómo autofinanciarse, no sabe cómo crear contenido accesible, veraz y capaz de dar una información. Porque, a ver, ¿cómo te digo? ¿Qué informa ¿Cómo puede informar un periodista? Es decir, yo te puedo decir una noticia sobre el hermano del presidente, ¿no? ¿Qué es lo que hace un periodista de verdad? Contártelo todo, contarte lo que lo puedes entender, contárselo de parte para minimizar, contarlo de parte para agravar. ¿Cuál sería la función del periodista? Porque un periodista totalmente neutral que No contara una existe. historia, pero pongamos que existiera, ¿cuántos periódicos vendería? ¿Cuántos Pero suscriptores tendría? es que no existe porque todo el mundo tiene un sesgo. Lo que se Eso puede lo ser, entiendo. eso puede ser. Yo siempre digo que todos tenemos un sesgo, yo también, ¿eh? Tú también. Sí, Ahora, claro. se puede ser honesto o deshonesto. Pero ¿Puedo ocultar eso, datos o no ocultarlos? pero esa parte de la compra, pero yo te digo, pongamos el señor neutral, ¿no? El señor Pulitzer, que es el ejemplo, el periodista Pero Pulitzer, noventero. vamos a ver, Bueno, el Pulitzer, no, no, el Pulitzer real no, Pulitzer justo no el era Pulitzer, no, un. años 90, el periodista de los Simpsons, ¿no? El que se vende de ese periodista íntegro, ¿no? Sin filtros. Ahora llega ese periodista, existe, ¿no? ¿Cuánto vendería? ¿Quién vería sus vídeos? Ese periodista sin sesgos, sin contaminación, que te cuenta las cosas ya no solo tal como son, sino sin empapar, sin poner nada propio, ¿no? ¿Quién vería esa noticia? Te imaginas un periodista que simplemente te cuenta, Pedro Sánchez fue al juzgado, entró a esta hora, la juez dijo, y dijo así, esto, según el código es, delito tal, delito tal cual, y esto es lo que pasó. Una nota así de 2 páginas contándote lo que pasó. ¿Cuántos artículos así leerías tú antes de aburrirte? Mm. Sin interpretación ninguna, sin trascendencia. ¿Cuántos leerías así antes de aburrirte? Sí, pero es que pero se puede poner opinión, pero con datos. Ha entrado aquí, y fíjense usted qué cara dura que hizo esto, porque según esto entró a tal hora y se retrasó. Y le podéis poner un poquito de. Si todo el mundo fuese honesto, podría tener sesgo y no pasaría nada, porque Claro, narrarían los hechos desde otro punto de vista y verías dos y contrastarías. Lo pero el malo es problema es cuando que ya si tú eres no comprueban ni honesto, los datos. el problema es que si tú eres honesto y vives de el periodismo de trincheras que hemos hecho programas, ¿no? A lo mejor ya no cobras, porque tu papel no es tanto informar como dirigir la opinión pública. Mm. La opinión pública. Jesús. O la opinión publicada. Y a lo mejor tú ya no estás haciendo tu función, que no es tanto informar como dirigir la opinión. Porque, y ya con esto terminamos, Sí te iba a decir que ya que llevamos una hora de el programa, periodismo actual a qué se dedica? ¿A informar o a dirigir la opinión? yo creo que más a lo segundo que lo primero, porque lo primero ya lo hacen las agencias y el periodista, que, bueno, es periodismo, pero vamos, yo estoy hablando del periodista de un. Ya, las pruebas están ahí, son notas de prensa, no hay investigación, hay consignas. Entonces, ¿cuál es la función del periodista actual para el poder y para los grandes conglomerados de interés político-mediático? ¿Informar
o contener daños y redirigir el relato público? Es una pregunta retórica, ¿no? Pero bueno, Pregunta. sí, sí, sí. Ahí Bueno, lo dejo. va a haber silencio, porque claro, parece que me lo estás diciendo a mí y ya no sé qué No, te lo contestar. estoy diciendo a ti y también estoy diciéndolo a los oyentes. Entonces, claro, también, ¿qué le estamos pidiendo a un periodista actual? ¿Cuál es su función? ¿Informar o rendir cuentas? Por desgracia, yo sé de buena tinta que es rendir cuentas, parte de su trabajo. Y entonces, El- ¿qué les estamos pidiendo? Mm, Es como tú le pedirías cuentas al bibliotecario del BVA, le pedirías cuentas. Le dirías, ¿cómo puede ser tan parcial? Imagínate una exposición bibliográfica, ¿no? Maravillosa, porque el BVA tiene su bibliotecario y su biblioteca. Tú le dirías, pero ¿cómo puede ser tan parcial? ¿Cómo puedes tener esto donde solo hay... ¿Es el bibliotecario de qué? ¿De quién? No le puedes pedir que sea el bibliotecario de Alejandría. Entonces, si entendemos que cuando alguien es de parte no le podemos pedir, ¿no? Y entonces, el periodismo tiene que ser autocrítico, sí, pero ¿pueden permitirse los periodistas actuales ser autocríticos sin acabar trabajando en un McDonald's? ¿Pueden ser sí. periodistas de imagen sin acabar en un McDonald's? Bueno, la cuestión entonces no están haciendo periodismo, son propagandistas. Pero Efectivamente. a mí lo me molesta cuando se ponen dignos. La libertad de expresión. Mira, chicos, no hay libertad de expresión, os dedicáis a lo que os dedicáis y os calláis. Pero a ver, eso es otra cosa, Ricardo. ¿Quién le gusta que le señalen como mamporrero o como machaca? A nadie, ¿verdad? Ya, pero es la realidad. Entonces, ¿cuántas señoronas que han sido meretrices se escandalizan cuando les recuerdan lo que hacían con 20 años? Y son el óbice de la moral y la dignidad. Eso quita lo que... No, ¿verdad? Pero a No, nadie no. le recuerdan, a nadie le gusta que le recuerden ni siquiera sus pecados, sus obscenidades, porque lo del periodismo actual es una obscenidad. Sí. Oye, ya que nos hemos metido con los periodistas y esto, ya tenemos tela que cortar, ¿te parece que vayamos acabando o te queda algo en el tintero? Está todo, y hasta la reflexión. Si quieres hacer toda una reflexión personal de N- cómo ves n- esta No, situación no, económica y no creo que ya estamos está todo. Yo y creo que está ya todo. está todo Creo dicho. que, por terminar y volver, creo que vemos que hay algo más y que, como hemos hecho el programa, porque es importante los puntos, pero creo que compartimos, incluso los colaboradores de Primum Gradus, que hay algo más y que aquí todo el mundo habla de economía, además, pero tal vez sean los valores y no Claro, es la que ciencia lo que yo tenía que decir es eso, la economía por la economía, si no es para el hombre, para el ser humano, quiero decir, porque a veces, ¿y la mujer qué? Bueno, para el ser humano y las seres humanas, eh, si no es para, para la humanidad, ¿para qué quieres producir más y tener más riqueza? Si esa riqueza no te va, es que no tiene sentido. Sería una economía de robot produciendo para robots que no tiene sentido. Ya está, punto. claro, y tal vez estamos centrados en el cálculo económico y sí lo que le pasa a nuestra civilización y al globo es una falta de valores y de sentido de la realidad. ¿Y eso cómo se arregla? Es decir, ¿cómo se empieza a arreglar para que empiece a transmitirse? Esa tal vez sea la gran pregunta. Sí, pero no la tenemos la respuesta, Nosotros pero no. por lo menos lo importante es plantear el tema, porque veo que la gente no lo plantea. Así que con esto y un bizcocho, bueno, recuerdo el mail del programa primumgradus@proton.me, me, ¿vale? Ahí podéis dejar vuestros Ruegos, mensajes preguntas, sugerencias. y también en los comentarios, como ya lo hacéis profusamente, de iVoox y de YouTube, ¿eh? O incluso también en X, antiguo Twitter, también dejáis cosillas y ya está. Hasta la próxima. Hasta Adiós. pronto.